Amigos, vamos a arrancar entonces nuestro segmento de entrevistas aquí en A Tiempo y vamos a conversar con Daniel Santolo, él es politólogo, especialista en temas electorales, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, un diálogo nacional, hay la expectativa de retomar en agosto México, pero muchos dicen, bueno, que primero la oposición debería ponerse de acuerdo de cara a muchas cosas, no solamente a México, sino de cara también a unas futuras elecciones, candidato único. Así que bueno, tenemos muchas cosas que conversar. Comencemos por eso, por la necesidad de un diálogo. Bueno, ante todo, buenos días y gracias por la invitación. Placer estar contigo esta mañana. Bueno, ciertamente yo soy uno de los que ha venido planteando desde hace bastante tiempo que nosotros necesitamos un diálogo a lo interno más que a lo externo. Sí. Porque no hemos logrado ponernos de acuerdo en más de 15 años qué queremos, hacia dónde vamos y cómo vamos. La oposición venezolana para nadie es un secreto. Ha tenido un sector de la oposición tomando atajos, pretendiendo culminar un proceso sociológico y social en el país, bueno, de la noche a la mañana, y no ha sido posible. Otro sector ha acompañado la ruta electoral, constitucional, por supuesto es la más larga, la más trabajosa, pero soy de los que dice que es la más segura, porque no es solo salir del gobierno, es poder gobernar. Porque salir del gobierno tal vez se logre, pero luego cómo gobernamos en un país en caos, un gobierno que se va a enfrentar, ejemplo, a todos los poderes públicos en manos de lo que representa el chavismo, una fuerza armada que por cierto ayer demostró que sigue plegada a un pensamiento ideológico. O sea, no es sencillo. Aquí se habla de transición, bueno, pero sentémonos a ver cómo es la transición. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para esa transición? Entonces, bueno, queda mucho que conversar. Yo soy también de los que dice, bueno, nos quedan aproximadamente 30 meses. Es tiempo suficiente para ponernos de acuerdo en una ruta. Y no solo una ruta, sino también hacerle un planteamiento al país. ¿Qué queremos hacer con Venezuela? Daniel, ¿y por qué ha costado tanto ponerse de acuerdo? Hay demasiados intereses mezclados y no desde ahorita. Es lamentable que en Venezuela no hemos madurado lo suficiente, hay que decirlo así. La última camada de la clase política venezolana pareciera que la impaciencia nos llevó a esto, a tratar de dar cambios bruscos del sistema o el régimen que tenemos, pero bueno, dando los mismos resultados. Pero experiencias en el mundo hay. En Chile lograron ponerse de acuerdo desde la extrema izquierda hasta la extrema, bueno, no la extrema derecha, porque la extrema derecha estaba gobernando, pero desde sectores democráticos hasta la extrema izquierda, bueno, de cara pues a un plebiscito. El colega John Magdaleno lo ha explicado hasta con plastilina. Sí. ¿Cómo son las transiciones? ¿Cómo han sido las transiciones de los gobiernos autoritarios a los gobiernos democráticos? ¿Pero será que esa oposición no pone primero al país? Bueno, ahí hay otro tema. Yo no he escuchado, nosotros, por supuesto, y lo venimos haciendo de Avanzada Progresista, venimos haciendo un diálogo con los sectores sociales, políticos y económicos del país para hacerle una propuesta a Venezuela. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la industria petrolera? Criticamos la gestión económica del gobierno. Bueno, ¿dónde está la propuesta económica de la oposición? Criticamos los programas sociales del gobierno. No nos gustan las bolsas CLA, no nos gusta la bonificación del salario. Ajá, ¿cómo hacemos para resolver eso? Hay que hacerle una propuesta al país. Y no se pueden poner de acuerdo sobre 5 puntos básicos. Es sencillo. Me imagino que debe ser más lo que los une que lo que los separa, ¿no? Bueno, pareciera que no. Pareciera que las declaraciones que uno escucha de lado y lado, bueno, nos alejan cada día más. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos podido hacer como se hizo? Por cierto, ayer tuviste aquí a doctor Ramón Guillermo Aveledo, que considero uno de los políticos más claros del país. Yo estuve con él cuando la Mesa de la Unidad Democrática, por los años antes del 2015, que impulsó el triunfo del 2015 de la Asamblea Nacional. Y hubo la posibilidad de ponerse de acuerdo. ¿Bajo qué? Bajo un esquema y un objetivo en común. ¿Cuál era el objetivo? Derrotar al gobierno en ese proceso electoral. Y se le presentó al país, recuerdo, que por cierto lo coordinó Pedro Benítez, un proyecto de cómo íbamos a resolver los problemas desde la Asamblea. Bueno, se tomó la Asamblea, pero pareció entonces en ese interín se cambiaron los objetivos.
El objetivo era modificar leyes, avanzar, tomar fuerza, hablando fuerza electoral, prepararnos para las elecciones de gobernadores y alcaldes que venían. Bueno, pero un sector de la oposición secuestró la asamblea para otro fin y otro objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, buscar mecanismos fast track de fuerza para salir del gobierno. Y bueno, hay frases célebres como en 6 meses salimos de esto. Bueno, 6 meses, mira lo que ha pasado. Ya tenemos esta cantidad de años con los mismos errores y seguimos sin podernos sentar nuevamente en una mesa, repetir la experiencia de la Mesa de Unidad Democrática bajo otros conceptos, bueno, y ponernos de acuerdo en una ruta, hacia dónde vamos y con quién vamos. Pero entiendo que Omar Barbosa estaría haciendo las diligencias para que esa discusión se dé. Pero no es con todos. Hay sectores que no. No son invitados. A ustedes no los han Avanzada invitado. Progresista no ha sido invitada a discutir nada en lo absoluto. Entonces nosotros lo hemos dicho, esas son unas primarias que están saliendo de un sector de la oposición que va a lograr ¿qué? Elegir al jefe de ese sector de la oposición, pero no va a elegir un candidato para derrotar al gobierno. Y entonces se encontraría en el 24 un representante de ese sector, un representante de otro sector y otro representante de otro sector. Le das derecho a todo aquel que aspire a presentar su candidatura, porque no lo incluyes en la discusión. Ya se prepara un reglamento electoral. ¿En Avanzada Progresista estarían interesados o piensan que es la vía unas primarias? Bueno, pero primero sentémonos a discutirlo. Nosotros consideramos, yo por lo menos lo he venido diciendo, que yo prefiero, antes de todo esto, presentarle un plan concertado al país y después quien interprete ese proyecto de país y logre aglutinar a la mayoría de los venezolanos, escúchese bien, a la mayoría de los venezolanos. Eso incluye a un sector del chavismo. Aquí hay un sector de chavismo descontento. El gobierno ha perdido más de 5 millones de votos, pero la oposición no ha logrado agarrar esos votos. Entonces tenemos que presentarle al país una opción que enamore a la gran mayoría. De lo contrario va a ser imposible vencer al gobierno con una minoría. Y se demostró en el 2021, el gobierno sacó menos votos que la oposición, pero bueno, la desunión nos llevó al fracaso. Pero además, bueno, también fracaso, por cierto, muy mezquino. Sí, el detalle está, en días pasados conversábamos con el director de Data Analysis y nos decía, si las elecciones fueran este domingo, las elecciones las tendría, la oposición la tendría de cuadrito. No, es una realidad. Y ayer escuchando, como te decía, Guillermo Veledo, planteando las primarias, el problema de las primarias es que eso es un tecnicismo, eso es una forma para resolver un problema, pero no va al fondo de la situación política que tenemos, que es lo que tú planteas, sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo. Por supuesto, si nos ponemos de acuerdo en una primaria, bueno, pero pongámonos de acuerdo todos, fijémosle fechas, reglas de juego, y se están haciendo cosas que de verdad no compartimos. Ejemplo, ¿cómo es posible que tú vayas a hacer unas primarias fuera del Consejo Nacional Electoral? Ayer declaró el rector Enrique Márquez que tienen toda la disposición para ayudar a realizar esas primarias. ¿Cómo vas a hacer tú unas primarias? ¿Vas a poner unas cajitas en las plazas Bolívar del país? ¿Quién va a reconocer eso? El mismo problema con los migrantes venezolanos, que por cierto que se hablan de cifras astronómicas. Yo por lo menos no tengo una cifra. NUR habla de casi 6 millones de venezolanos. Supongamos que de esos 6 millones de venezolanos, 3 millones tienen derecho al voto. Pero ¿cómo hacemos para ponerlos a votar? Ejemplo, los que están en Estados Unidos, que no hay relaciones consulares. ¿Cómo nosotros normalizamos? O sea, no se está partiendo de una realidad política. No se está partiendo de una realidad política. El artículo 124 de la Ley de Procesos Electorales dice que tú tienes que tener un estatus legal afuera para poder inscribirte y ejercer el voto. Y la gran mayoría de los venezolanos que están afuera están ilegales. Entonces, venderle esa ilusión a los venezolanos es seguir engañándonos. Y vender la ilusión de que nosotros vamos a inscribir a inhabilitados para unas primarias es seguir engañándonos. Usted ha dicho una frase que me llama la atención y la subrayo, vender una ilusión. Pareciera que el divorcio, lo hemos conversado durante toda esta semana con distintos analistas que han estado aquí, el divorcio entre la dirigencia política y la sociedad, le pregunto, tal vez sea porque se le ha vendido mucha ilusión y lo que ha tenido la colectividad es una gran desilusión. Tú leías hace rato una noticia, han habido casi, no recuerdo la cifra, más de 22 protestas diarias en el país a lo largo de este año. ¿Qué dice eso? Pero son protestas sociales, no políticas. Protestas sociales. Entonces hay un divorcio
Lo que nosotros estamos discutiendo, los políticos y los partidos, pareciera que no le importa a la población. Bueno, y lo demuestran todas las encuestas. Aquí no hay un entre comillas, líder de la oposición que pase el 10%. No hay partido político que llegue al 5%. ¿Qué te está diciendo eso? Que el país va por un lado y el país político va por otro. Los políticos y los partidos deberíamos estar en este momento, y es lo que nosotros estamos impulsando de Avanzada Progresista, metiéndonos en las luchas sociales, acompañando a la población en sus demandas. Eso es lo que nos corresponde. ¿Para qué? Para construir conjuntamente con las grandes mayorías una propuesta, y de allí saldrá un líder. ¿Y ustedes en Avanzada Progresista lo están haciendo? Porque, sí, bueno, nosotros hemos venido reuniéndonos con todos los sectores gremiales, sindicales, escuchándolos, acompañándolos, porque los partidos políticos tenemos que conectarnos con la sociedad para entender qué está sucediendo. Bueno, y hay una realidad. Ejemplo, yo pongo una realidad. Todo este control social que tiene el gobierno con el reparto de todos los beneficios, uno se sienta con estos compañeros, comparte con estos compañeros del chavismo y hay un descontento enorme. Pero cuando te dicen, bueno, yo estoy muy molesto con el gobierno y con Nicolás Maduro, que defraudó a mi comandante Chávez, pero le dices, bueno, pero no, pero de aquel lado no veo nada. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Nos van a quitar nuestros beneficios, nos van a apartar de lo que nos ha dado este gobierno. Tú dirás, bueno, no es mucho, pero es una realidad social. Aquí hablamos de casi 70% de pobreza. ¿Cómo vamos a vencer la pobreza? Entonces yo creo que hay que empezar a hablarle al país con realidades. ¿Cómo vamos a llegar al 2024? ¿Quiénes vamos a llegar? ¿Qué se le va a ofrecer al país con certeza? No sigamos engañando a la gente. Nosotros tenemos desde el 2015 engañando a la población, diciéndole que falta poco, que ya Nicolás no es presidente. Bueno, una soberana tontería cuando yo el día de ayer veo a Nicolás Maduro, bueno, dándole todos los ascensos al sector militar del país. Cuando veo que los Estados Unidos vienen a Miraflores a reunirse con Nicolás Maduro. Bueno, ¿quién es el presidente de Venezuela? Vamos a seguir con esa bobería. Ahora, fíjese, no puede existir el peligro. Usted ha hecho una radiografía de lo que cree pues, es la situación política. Le pregunto, ¿no puede existir el peligro de que esa población ya desconectada del planteamiento de los políticos diga, bueno, a mí no me interesa definitivamente para nada la política, que vaya la política por una parte, yo voy por subsistir, por emprender, por resolver mis problemas? Venimos con eso, el peligro que puede significar este rechazo definitivo de la población a la política. Ya venimos. Continuamos con todos ustedes aquí en A Tiempo. Estamos conversando con Daniel Santolo, politólogo, especialista en temas electorales, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y le hemos dejado pendiente una pregunta en torno a la gente y al peligro que existe o que pudiera existir de que la gente definitivamente no quiera nada con la política y no participe pues en absolutamente nada que le suene a temas vinculados con lo electoral, con lo político, con este estatus de cosas pues que le implica una participación directa. Aunque hay que acotar también, al venezolano le gusta votar, y eso también es otra realidad. Bueno, lo demostró ahorita la Universidad Central de Venezuela. Sí. La gente se movilizó y votó y venció al chavismo. Sí. Porque hay una realidad política y social en el país, hay un cansancio. Son 20 años de confrontación. La gente termina cansándose porque se siente, dice, bueno, ¿ahora qué hago? Voy a seguir pasando hambre, trabajo, voy a cerrar mi negocio, me voy a ir del país, ¿qué hago? Bueno, las que se quedaron en Venezuela, los que nos quedamos en Venezuela, estamos viendo cómo resolvemos nuestra situación social. Los partidos políticos han disminuido una cantidad, la militancia nos ha abandonado. ¿Por qué nos ha abandonado? Por una política errada. ¿Cómo es posible que un partido político que nace con el objetivo principal de tomar el poder, tanto en gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, le diga a sus militantes que no participen en elecciones? ¿Qué hicieron los militantes? Tuvieron que irse a trabajar, porque la política es una profesión, eso es una realidad. El concejal, el diputado de la Asamblea Legislativa, son los que hacen la política de los diferentes partidos políticos. Bien bueno ahorita que el 21, se ganaron 117 alcaldías de oposición, 4 gobernaciones, hay una gran cantidad de concejales y miembros de las asambleas legislativas haciendo política, porque esa es la realidad. Sin embargo, en esas elecciones no hubo acuerdos perfectos, no hubo unidad perfecta. Pero yo pongo siempre un ejemplo, lo que sucedió en Barinas.
En Barinas, luego del atropello del gobierno hacia el proceso electoral del 21, se tuvo que repetir las elecciones. ¿Y qué pasó? En Barinas no hubo primarias. En Barinas, el pueblo de Barinas inteligentemente votó por el candidato que podía derrotar al gobierno, que representó esa opción. Después que el gobierno abusó del poder en Barinas, la gente fue y se la cobró. Por cierto, después de una dictadura de 20 años del chavismo en Barinas. Entonces, la gente sabe votar. Entonces, tú lo que le tienes que presentar al país, un candidato que aglutine y que de verdad responda a las expectativas del país para que la gente se aglutine alrededor de ese candidato. Y yo estoy seguro que la gente va a salir a votar. Podrán aparecer 20, 30, 40 candidatos, pero la gente inteligentemente va a identificar el candidato que puede derrotar al gobierno. Usted habla de 30 meses, dijo. No, Más o menos los más procesos o menos. electorales. ¿Es suficiente para ponerse Claro de que sí. acuerdo? Sí. Además, nos quedan 6 meses de este año. En 6 meses nosotros podemos ponernos de acuerdo en una mesa. Como te dije anteriormente, yo estuve en la mesa de Unidad Democrática. Guillermo Aveledo coordinó esa mesa excelentemente. Llegamos a acuerdos con muchas diferencias. Yo por lo menos tuve mucha diferencia con estos partidos que pertenecen al G4, pero estuve ahí sentado y llegamos a acuerdos y logramos tomar la Asamblea Nacional. Entonces sí se puede, pero la idea es que nos pongamos de acuerdo en la ruta. Yo también siempre pongo un ejemplo. El problema aquí es que hay un sector de la oposición que quiere irse a la Plaza Katia y hay otro sector de la oposición que no quiere salir de la Plaza Altamira. Entonces es imposible ponernos de acuerdo. Ahora tenemos que unificar el objetivo, hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vamos al 2024? Bueno, yo creo que aquí hay un sector de la oposición que hay que pedirle que hagan una cosa notariada y digan que van a participar en las elecciones. Porque tú los escuchas, luego que tuvieron 5, 6, 7 años llamando a la abstención, ahora se presentan con su cara muy lavada, después que nos insultaron, después que nos descalificaron como les dio la gana, porque nosotros queríamos en la ruta electoral. Bueno, ahora aspiran a ser candidatos presidenciales y hasta hace 2 días decían que en este gobierno no se podía votar. Bueno, esos señores tendrán que firmar un acta donde diga que ciertamente van a asumir la ruta electoral. Porque, ejemplos, ¿tú te imaginas que esas primarias elijan a un candidato que haga lo mismo que hizo Guanipa en el Zulia? Que después no se quiera juramentar porque él no reconoce a la Asamblea Nacional ilegítima. Yo creo que esas son cosas que tenemos que discutir. O cuando tenga que pararse frente a la Fuerza Armada Nacional y Padrino López lo increpe, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la actitud? Por eso necesitamos. Claro, pero en aquel momento también argumentaban situaciones de principios, pues. Pero ¿cuál es principio? El único principio aquí es derrotar al gobierno. Y eso pasa, bueno, por aceptar cosas que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones. O sea, que la oposición tiene que tragarse unos cuantos sapos. Claro que sí. Yo no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones. Eso es violatorio a la Constitución. Pero tampoco voy a cometer la torpeza de tratar de inscribir un candidato inhabilitado. Bueno, el gobierno se va a sentar a reírse. Nicolás Maduro va a decir que papita me lo pusieron, no lo inscribe el CNE. Los inhabilitados no deberían participar. Por supuesto que no. Lo que hay es que normalizar la política en el país sobre realidades. Por eso yo digo, bueno, sentémonos en una mesa y definamos esto. ¿Quiénes tienen derecho al voto y quiénes no? ¿Cómo vamos a hacer la primaria? ¿Quién la va a coordinar? Además, ¿quién financia esas campañas? ¿Tú tienes idea de cuánto vale llevar a cabo unas primarias a nivel nacional? Estamos hablando de una cantidad enorme de dólares. ¿Quién va a pagar eso? Entonces yo también he dicho que las primarias en Venezuela en este momento no son democráticas. Ramón Guillermo presentaba ayer, Ramón Guillermo Veledo hablaba de que en el 2012 los mismos candidatos pagaron pues lo que fue la primaria en aquel momento. Sí, como por cierto el único que no la pagó fue mi amigo Pablo Medina, que no puso lo que le tocaba, porque no tenía. Por eso yo te digo, las primarias entonces terminan siendo no democráticas, porque yo por lo menos no puedo participar. ¿Cómo hago yo para costearme las primarias si tuviese aspiraciones? O cualquier otro venezolano. Entonces tú te pones a ver, los mismos que aspiraron en el 2012 son los que aspiran ahorita. La figura de un outsider, Daniel. Bueno, si eso va a salir, saldrá solo. Los outsiders aparecen. Eso no se busca. No, eso lo pare la sociedad. Una persona. ¿Cómo sale? O sea, es que todo el mundo habla del outsider, es una cosa casi como realismo mágico. ¿Dónde sale el outsider? Eso puede suceder o no puede suceder. Porque el outsider no tiene nombre. Eso puede ser una figura que repunte, que de la noche a la mañana un suceso extraordinario en el país lo dispare. Bueno, como pasó con Chávez. Pues. Chávez fue un outsider de la política que vino de un golpe de Estado.
Entonces, eso no es tampoco. Entonces, vayamos a la O sea, realidad. no es una variable con la que se debe contar. No podría suceder como no podría suceder. Entonces, tenemos que ver la realidad. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Bueno, sentémonos. Tú lo dijiste al principio del programa. Busquemos el diálogo. Todo el mundo está hablando del diálogo en México, del diálogo. No vale, el diálogo tiene que ser A lo interno. interno. Vamos A a lo interno. discutirlo. Además, Y mientras tanto, el diálogo en México, ¿qué se hace? ¿Qué hace la oposición? ¿Lo pone en paréntesis, en puntos bueno, el suspensivos? gobierno ha manejado el diálogo en México como ha querido, porque ya venció los obstáculos. ¿Qué obligaba al gobierno a ir a México? Cuando había una situación de inestabilidad en el país, que el gobierno se vio ciertamente en un momento muy apretado. Pero ahora el gobierno se siente cómodo. Además, se está reuniendo ¿con quiénes? Directamente con los Estados Unidos. El diálogo en México era como un puente. O sea, ya no tendría Ya no sentido. necesita el puente. Pues se reúne. Tal vez lo convoque o tal vez no. Pero también ahí hay que discutir, bueno, ¿cuáles son los puntos que se van a discutir en México? ¿Alguien sabe qué quiere ese sector de la oposición? ¿Cuáles son las demandas? Yo digo, ay, esas demandas deben ser cómo resolvemos el problema de la electricidad, el agua, la seguridad, el problema del problema petrolero. Bueno, vamos a discutir para darle soluciones a la gente. Ah, no. Entonces, ¿cuál es el diálogo? El diálogo también tiene que ser un diálogo abierto, que la población venezolana sepa que se está discutiendo. Yo entiendo que no lo vas a hacer frente a una cámara, Sí. pero por lo menos diga, mira, estos son los puntos que vamos a debatir con el gobierno. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado Bueno, aquí, gracias a ti, ha habernos sido todo un expuesto su placer. punto de vista y, bueno, interesante pues la posición que ha esgrimido aquí en parte del debate político. Nos vamos a una pausa, a ser muy breve, venimos con más.